Ezequiel 32. Egipto, monstruo de los mares, destinado al infierno. A Faraón y Egipto como un monstruo del mar. 1:1-2. Faraón como un león o un monstruo del mar. Aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el día 1 del mes, que vino a mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos, y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el día 1 del mes. Esta profecía vino más de un año después de la caída de Jerusalén. Este lamento por Faraón rey de Egipto se dio después de que se había esfumado cualquier esperanza que Judá tenía en Egipto por ayuda. Y, en este punto de la historia judía, quizás se preguntaron si Dios sería fiel para castigar a las naciones paganas como lo había declarado. Por el contrario, Egipto había visto el colapso de Jerusalén y Judá, y es posible que Egipto haya comenzado a regodearse de orgullo por su propia supervivencia y poder. Alexander. Eres como el dragón en los mares. Faraón y su reino eran fuerzas poderosas en el mundo, solo superadas por Babilonia, y Babilonia había subyugado recientemente a Egipto en la batalla de Carquemis en el 605 a.C. Egipto seguía siendo una gran fuerza con la capacidad de influir y causar problemas a otras naciones. Y, leoncillo de naciones, dragón en los mares. Aquí tenemos la consideración de Faraón de sí mismo como un león, mientras que él no es más que un cocodrilo que revuelve lodo y suciedad. Así que Dios lo sacará y lo arrojará a la tierra para que lo coman las aves y las bestias. Wright. 2. Y enturbiabas las aguas con tus pies. Faraón se revolvió en el agua e hizo una gran escena, pero lo único que hizo fue enturbiar las aguas y crear problemas al desobedecer al Señor. Wiersbe. 2:3-8. Dios matará y deshonrará al monstruo marino que representa a Faraón. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red. Y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valles de tus cadáveres. Y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes, y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Yo extenderé sobre ti mi red, con respecto a Faraón como un gran monstruo marino. Ezequiel 32:2. Dios prometió capturarlo en una gran red y arrastrarlo a tierra. Te dejaré en tierra. Allí se convertiría en alimento tanto para aves como para fieras. Y yo extenderé sobre ti mi red, con la cual pueden ser apresados tanto leones como cocodrilos, y en la cual ciertamente deben ser apresados este león y cocodrilo, porque Dios, cuya mano nunca yerra, extenderá la red. Paul. 2. Te echaré sobre la faz del campo. Se cumplió literalmente en los desiertos de Libia, donde los muertos del ejército de Jofra fueron abandonados y devorados por las aves y las fieras. Metafóricamente está reuniendo una mezcla de personas, soldados, pájaros voraces y bestias de todas partes para saquear a Egipto. Paul. Y regaré de tu sangre la tierra donde nadas. La idea es que la derrota y muerte de Faraón sería algo bueno para el mundo. Sería como el agua para la tierra. Esto también nos recuerda la primera plaga que cayó sobre Egipto en los días de Moisés, Éxodo 7:19. Y el profeta ha pintado un cuadro repugnante aunque vívido de la tierra bebiendo los excrementos, la sangre y otros fluidos corporales que se descargan cuando se sacrifica un animal. Difícilmente se puede imaginar una muerte más ignominiosa. Block. C. Y pondré tinieblas sobre tu tierra. Esto nos recuerda la novena de las plagas que vinieron sobre Egipto en los días de Moisés. Tinieblas por 3 días sobre toda la tierra. Éxodo 10:21-29. Dios había juzgado a Egipto antes y lo volvería a hacer. Dios se exaltó a sí mismo sobre los ídolos de Egipto y lo volvería a hacer. Y pondré tinieblas. El término Kaba
que se usa concretamente para apagar una mecha o una lámpara, se usa ocasionalmente en sentido figurado de la muerte. Block 2. Sería como si una gran oscuridad cubriera la tierra. VV 7:8, demostrando que los grandes dioses del sol de Egipto eran impotentes para ayudar. Alexander 3, 9-10, miedo y asombro entre las naciones por la caída de Faraón. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos, cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones, por las tierras que no conociste. Y dejaré atónitos por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos, cuando Dios trajera juicio a Faraón y Egipto, muchos otros serían turbados. Y el efecto de esta caída sería extenso, traería desolación a su propia tierra, proporcionaría botín a otras tierras y haría temblar a los hombres por todas partes en presencia del juicio de Jehová. Morgan. B. Sus reyes tendrán horror grande a causa de ti. Muchos pueblos y reyes que mirarían estarían tanto asombrados como asustados. Verían que si el juicio de Dios podía llegar al poderoso Egipto, también podía llegar a ellos. 4, 11-16. Juicio por la espada de Babilonia. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo, todos ellos serán los poderosos de las naciones, y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas, y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor. Cuando asuele la tierra de Egipto, y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha, y la cantarán, las hijas de las naciones la cantarán. Endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. La espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Dado que la imagen de la espada por lo general representa la guerra, esta era una declaración más que dejaba en claro que Dios traería juicio sobre Egipto a través de la guerra que les traería el rey de Babilonia. Los babilonios destruirían la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Y, al ser un imperio rico y poderoso durante tantos siglos, Egipto tenía mucha soberbia que le destruyeran. 2. Destruirán la soberbia, romper su fuerza, robar sus tesoros, saquear sus ciudades, cautivar a su pueblo, y hacer tributario el reino, y así manchar toda su gloria. Paul. 3. Algunos escépticos argumentan que esta fue una profecía falsa porque hay poca confirmación histórica secular de que el rey de Babilonia conquistó Egipto. Feinbeck responde bien a estas objeciones. Como ya se dijo, Egipto fue conquistado por Nabucodonosor. El silencio del griego Heródoto está lejos de ser decisivo en este asunto, pues no supo leer las fuentes egipcias y recibió su información a través de fuentes secundarias. Además, los egipcios eran expertos en cubrir sus desastres. Por ejemplo, Heródoto ni siquiera mencionó la importante batalla de Cárquemis. Algunos consideran que la profecía se ha cumplido por completo. B. Todas sus bestias destruiré, la guerra también devastaría el ganado de Egipto. La tierra y las orillas de los ríos quedarían desoladas por pie de hombre o por pezuña de bestia. Y tan grande será la matanza y la devastación que Egipto quedará deshabitado por hombres o bestias. Taylor. 2. Todas sus bestias. Egipto, un país muy húmedo y fértil, estaba lleno de ganado. 3. Haré correr sus ríos como aceite. Sin personas ni animales disponibles para trabajar la tierra y sacar el agua, los arroyos y canales no se enlodarían y el agua correría como aceite, sin nada que impidiera su flujo. Wiersbe. 4. Sabrán que yo soy Jehová. Ahora aprendemos el objetivo final de Yahvé al humillar a Egipto, el reconocimiento universal de su persona y su participación en los asuntos humanos. Block. C. Las hijas de las naciones la cantarán, endecharán sobre Egipto. Tanto el remanente sobreviviente como aquellos que observaran de otras naciones se lamentarían de dolor por él. Juicio severo traído sobre Egipto.
Y esta es la endecha, el discurso fúnebre de este reino, porque esto, como oración fúnebre, nos dice cuál fue su antigua gloria, y cuál es ahora su miserable oprobio y pérdida. Paul. D. La séptima profecía contra Egipto. 1, 17 a 21, Egipto arrastrado a la sepultura de la tumba. Aconteció en el año 12, a los 15 días del mes, que vino a mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despéñalo a él, y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Porque eres tan hermoso, desciende, y yace con los incircuncisos. Entre los muertos espada caerá, a la espada es entregado, traedlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Aconteció en el año 12, a los 15 días del mes. Esta última de las 7 profecías contra Egipto también sucedió en el año 12, el año después de la caída de Jerusalén. La mayoría está de acuerdo en que dado que no se menciona específicamente ningún mes, esto sucedió el mismo mes que el oráculo anterior, Ezequiel 32, 1. Esto sería unas 2 semanas después. Y F. B. Meyer hizo una aplicación espiritual contemporánea de la idea de Ezequiel fechando sus palabras, recibidas de Dios. Hacemos bien en observar días especiales en nuestro diario de los años. El día de nuestra conversión o consagración, el día de la liberación de la angustia abrumadora, el día en que nos convocó a algún nuevo deber, el día en que el paraíso brilló a nuestro alrededor con su brillo dorado. B. Despéñalo a él, y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra. Al igual que en Ezequiel 31, 14-17, el destino de Egipto era ir al Seol, a la sepultura, a lo profundo de la tierra. Aunque Egipto superó a muchos en belleza, su destino sería la agonía y la desgracia, yacería con los incircuncisos. Y, endecha sobre la multitud de Egipto, muertos fueron a espada, pero eso fue solo un comienzo de sus dolores, una trampilla al tormento eterno. Virgilio, por una figura similar, trae a Eneas bajando al infierno, y allí viendo a Agamenón, Daido, los titanes, los cíclopes y otros tiranos. 2. Cualquier excelencia que Egipto haya imaginado poseer sería como nada, porque su cuerpo sería consignado a la sepultura como con todos los demás. Fain B. 3. Lo profundo de la tierra, al infierno, como ese rico glotón en Lucas 16:23, donde nuestro Salvador parece aludir a este lugar. 4. Porque eres tan hermoso, cuán poco importa si una momia está bien embalsamada, envuelta con ricas cosas y bellamente pintada por fuera, o si no. Desciendan a las tumbas, examinen los nichos y vean si un cadáver muerto es preferible a otro. Clarke. V. Con los incircuncisos, entre cadáveres profanos y aborrecidos. Tales eran los incircuncisos en opinión de los circuncidados, y Heródoto en Euterpe dice que los egipcios estaban circuncidados. Sin embargo, en la escritura, un entierro con los incircuncisos es una nota de deshonra y desprecio, así para el rey y los príncipes. Paul. C. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes. En el Seol, Faraón y Egipto estarán entre muchos fuertes, muchos poderosos. Notarán la agonía y la vergüenza de Egipto, para yacer con los incircuncisos entre los muertos a espada. Y las palabras de saludo son burlonas y duras, desafiando la autoestima de Egipto como la nación más encantadora de la tierra. Bloch. 2. Aunque esta descripción es poética y está nublada por la comprensión sombría del Antiguo Testamento de la vida venidera, todavía aprendemos aquí que el alma está consciente en el Seol, hablarán a él. 3. Los habitantes del Seol no están dormidos sino plenamente conscientes. Son conscientes unos de otros y de sus posiciones relativas. También saben que su asignación fue determinada por su conducta durante su tenencia en la tierra de los vivos. Bloch. 2. 22-30, Egipto se unirá a otras naciones en la sepultura de la tumba. Allí está Siria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro.
Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Allí Ilem, y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud, a sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro, él fue puesto en medio de los muertos. Allí Mesec y Tubal, y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra, y sus espadas puestas debajo de sus cabezas. Mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú, pues, serás quebrantado entre los incircuncisos, y yacerás con los muertos a espada. Allí Idem, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacerán con los incircuncisos, y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos, y todos los sidonios, que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada, y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. Allí está Siria. En su poesía, Ezequiel representó a los fuertes de los fuertes en el infierno. Ezequiel 32 horas y 21 minutos. Cada uno notando a Egipto bajo el juicio de Dios mientras se unía a ellos en desgracia y condenación. Y cada imperio, con su gobernante, imagina que ha encontrado el secreto de la inmortalidad, pero uno sigue a otro hasta la muerte. Wright. 2. Algunos de los nombrados aún no habían desaparecido de las páginas de la historia, pero su condenación anunciada por Dios era segura y se consideraba que ya había ocurrido. Fain B. 3. Asiria. Desde los primeros tiempos, los emperadores neoasirios se regodeaban en su ferocidad despiadada. Block. B. Allí está Asiria. Allí Ilem. Allí Mesec y Tubal. Allí Idem. Allí los príncipes del norte, todos los sidonios. Cada uno de estos pueblos poderosos vería a Egipto unirse a ellos en el infierno, viniendo a compartir su lugar con los muertos, con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío. El destino de Egipto era compartir la desgracia y la vergüenza de otras naciones juzgadas. Mesec y Tubal. Los intérpretes no se ponen de acuerdo sobre la identidad de las personas llamadas Mesec y Tubal. Algunos los consideran remanentes del antiguo pueblo hitita que fue expulsado al país montañoso de la región oriental de Asia Menor. Otros los identifican con los escitas, viéndolos como un solo pueblo. Fain B. 2. Mesec y Tubal experimentaron un destino aún más humillante porque habían sido aún más despiadados. Fueron el terror de los poderosos en la tierra de los vivientes. Por lo tanto, Mesec y Tubal descansaron con los que habían sido despojados de sus armas. Smith. 3. 31 a 32. La espada del juicio sobre Egipto. A estos verá Faraón, y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada, y todo su ejército, dice Jehová el Señor. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. A estos verá Faraón, y se consolará. Ezequiel mencionó irónicamente un pequeño consuelo que vendría a Faraón el día que entrara al infierno. El consuelo vendría al saber que él no fue el único que sufrió tal vergüenza y desgracia en el juicio. Y este es el único consuelo que Faraón puede encontrar. Él está en compañía de todo tipo de grandeza caída. Wright. 2. También Faraón, que decía ser un dios, será hallado entre los muertos vulgares. Clarke. 3. La declaración del profeta de que Faraón los verá y será consolado, es aterradora, pues revela que el único consuelo que le puede llegar es el sentido profundo de la operación de la justicia, infinita en el castigo de todos, incluido él mismo, los que han sido culpables de las abominaciones que han resultado en el juicio de Jehová. Morgan.
B. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. Dios cerró sus palabras de juicio a Egipto a través de Ezequiel con otra solemne advertencia del juicio y del terror, que él seguramente traería. Y el oráculo afirma que Yahvé es el Señor no solo de los individuos, sino también de la historia. El auge y la caída de las naciones pueden parecer atribuibles a líderes carismáticos y dotados, pero detrás de todos los movimientos internacionales se debe reconocer la mano suprema de Yahvé, quien es el único que fija los tiempos y las estaciones de sus vidas, establece los límites de su conducta, determina la naturaleza de su caída, nombra a los agentes del juicio, y en el proceso cumple su objetivo, el reconocimiento universal de su poder y de su persona.